amigas, estimados amigos, felizmente no solamente de Argentina, sino de muchos países de América Latina y de otros lugares del mundo nos están acompañando en este evento que felizmente tiene una inscripción que supera las 450 personas. Quiere decir que más allá de los que puedan estar efectivamente presentes, después a través de la grabación en YouTube y de las vinculaciones que tomaremos, haremos contacto con el conjunto de los que están interesados en este encuentro sobre el desafío digital en un mundo en cambio, que es el objetivo que nos está nucleando hoy aquí. Como muchos de ustedes conocen, esto es una iniciativa que surge de la Cátedra Sur-Sur, que es una cátedra que se conformó entre el rectorado de la Universidad de Buenos Aires y altos funcionarios de las Naciones Unidas, y que hemos acordado, se ha acordado trabajar sobre los temas de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ha generado una conducción con director el amigo Bernardo Klicksberg, que nos está acompañando, y como coordinador estoy personalmente yo. Y estamos bajo la conducción de la Secretaría de Relaciones Interiores, internacionales de la Universidad de Buenos Aires, del rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Es una cátedra no clásica, no es que damos clases de maneras ordenadas, promovemos iniciativas, promovemos eventos como este que nos está juntando aquí. Quiero comentarles que tenemos un consejo académico con 17 personalidades, algunas nos están acompañando hoy aquí, que está conformado por ministros, embajadores, ex cancilleres, presidentes de bancos nacionales, personalidades de Naciones Unidas, dirigentes de organismos públicos, académicos, dirigentes empresarios, dirigentes sociales, y que cuenta además con un ámbito que es el Encuentro Sur-Sur, donde participan también una cantidad similar de personas que representan instituciones que ustedes seguramente habrán visto en la convocatoria a este evento, pero que quiero destacar porque constituye, una representatividad muy importante del trabajo de la cátedra y de la perspectiva que tenemos por delante. Ahí está el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, están representantes de las Naciones Unidas, de la Cámara Mercosur Sudeste Asiático, el embajador de Argentina en Perú y el embajador argentino en Rusia. Está el Centro de Estudios Estratégicos en Relaciones Internacionales, el CERI, a quien agradecemos particularmente todo el apoyo técnico que nos ha dado para que este evento pueda tener el desarrollo y la amplitud que tiene. Y entonces, queridos amigos y amigas, ¿cómo queremos encarar este encuentro? Naturalmente que, dada la situación que vivimos, no puede estar al margen de la pandemia, sino contribuir con el gigantesco frente de combate a la pandemia que está estructurando el mundo entero. Entre otros daños, genera el aislamiento
personal, el aislamiento productivo, el aislamiento gubernamental, social, etc. Pero habiendo hoy herramientas tecnológicas basadas en la temática digital que facilitan la vinculación no solo virtual, sino que permite la vinculación operativa entre provincias, países, regiones y el mundo, nos parece un tema vital que sea abordado para ver cómo se las conoce y se utilizan esas herramientas en el momento actual. Hoy es posible contactar, firmar contratos, generar cadenas de valor, promover compraventas. Bueno, ya de todo esto nos hablará el doctor Daniel Altmark, que es justamente especialista en todos estos temas. Porque cuidado, ¿no? Acá tenemos que no aislarnos, ni aún, digamos, cuando hay algunos intereses en aislar, tenemos que estar muy vinculados al mundo, porque hoy, más que nunca, como dice el Papa Francisco, nadie puede solo. Y efectivamente tenemos que vincularnos y tenemos que utilizar las herramientas de época como esta, mirando a América Latina y mirando al mundo. Yo muy brevemente quiero decirles en esto de la época, ¿no? Yo recuerdo en otra época, en los 70, en los 80, desde la Oficina Intergubernamental para la Informática, que estaba en Roma, dirigida por un argentino, Fermín Bernasconi, hablábamos con los jefes de Estado en aquel momento sobre la necesidad de comprender la diferencia entre la computación como herramienta tecnológica y la informática, que incorporaba la computación a una visión gubernamental, social, política y tecnológica, y sobre la necesidad de tener autoridades informáticas en cada país. Porque resulta que nuestros países no tenían autoridades informáticas. Y entonces, ¿cómo se definía lo tecnológico? Y lo definían las empresas que vendían los computadores. Entonces digo, épocas, momentos. Hoy, evidentemente, estamos en esto que estamos planteando. Necesitamos profundizar todos los mecanismos de diálogo y de negociación y de difusión, no solo en las grandes empresas, sino en las pequeñas y medianas, en las organizaciones sociales, en las gobernaciones locales y gobernaciones a nivel nacional, para poder contribuir a cerrar legalmente estas negociaciones. Y tenemos la fortuna de contar hoy con un panel que ve lo social y lo tecnológico en un mismo paquete. Pasamos entonces a nuestra última intervención del amigo Bernardo Klicksberg, que tengo el primer desafío, es poder hacer su currículum sin que me lleve el total del tiempo de su intervención. De modo que trataré de simplificar del siguiente modo. Primero, es un pionero de nuevas disciplinas, de gerencia social, de la ética para el desarrollo, es asesor de diversos organismos internacionales, es autor de 66 obras, algunas hechas también con premios Nobel y traducidas a cantidad de idiomas, incluyendo el chino. En distinciones puedo hablar un extenso rato sobre la condecoración a la Orden del Mérito Cívico en España, el Premio Sarmiento del Congreso Argentino, de la Academia de Ciencias Blandas en China, etcétera, etcétera. Es gran maestro de la Universidad de Buenos Aires.
en Juntos Educar, esta organización católica vinculada a la educación, quien le dio el premio Juntos Educar a Bernardo fue el cardenal Bergoglio, hoy el conocido y querido Papa. Tiene 48 honoris causa de universidades de América Latina, Europa y Asia. De manera que con lo que dije, creo haber intentado sintetizar el valor que tiene su presencia, además de ser el director de la Cátedra Sur-Sur, la oportunidad de poder escucharlo. Y me atrevo a hacer algo que no estaba previsto. Yo voy a leer rápidamente las más importantes preguntas que se han hecho, porque creo que la intervención de Bernardo puede resolver muy buena parte de ellos y entonces no generar una división formal. Las preguntas son, por ejemplo, alguien dice, quisiera saber si alguno prevé una solución para la violencia tecnológica que ejerce esta sobre regiones subdesarrolladas y la tercera edad con respecto a su conectividad y alcance social. Otra pregunta es, ¿la digitalización ahorraría recursos económicos y de personal? Pregunto, ¿alguna solución en mente para insertar a esas personas en otros puestos laborales? Tercero, ¿qué pueden hacer los países de América Latina para retener o retornar talento humano altamente calificado que emigra a países del primer mundo en busca de proyectos o investigaciones que les permitan seguir desarrollándose profesionalmente? Y por último, teniendo en cuenta el debilitamiento del Mercosur en los últimos años, ¿cuáles serían las medidas principales para afrontar esos desafíos en conjunto? ¿Conciben algún proyecto de capacitación a educadores de diferentes niveles para aplicar sobre el grooming y la discriminación con herramientas digitales para aplicarlas en organismos estatales? Bueno, me animé a adelantar estas preguntas porque creo que algunas de ellas van a estar sin duda en la presentación de Bernardo y no puedo dejar de decir que tenemos una profunda amistad, que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo y también con muchos de los que aquí están, y entonces es una enorme satisfacción, un honor presentarles a todos ustedes a Bernardo Klinsberg. Adelante, Bernardo. Bueno, apreciado Hugo, felicitaciones por siempre con la capacidad de convocatoria única de Hugo, puro esfuerzo y capacidad organizacional, 450 inscriptos de 19 países, en medio de la competitividad fenomenal que hay actualmente en las redes, significa haber realmente atraído la atención y es un gran gusto haber compartido con este panel tan calificado. Todas las exposiciones fueron muy, muy valiosas. Y como estamos muy tarde en la noche y deben ser liberados todos, entonces voy a ser muy breve en esta oportunidad. Y me quiero concentrar fundamentalmente en dos cosas. Y de paso en ellas quedarán contestadas algunas de las preguntas que Hugo leyó. La primera es que
se ha discutido con toda profundidad lo digital, y no quiero agregar más a eso porque se ha dicho casi todo lo que se podía decir, y excelente puntualización del PNUD sobre la brecha digital y las dificultades en lo digital no es un canto a la bandera, digamos. Tiene un potencial inmenso para el género humano, pero está lleno de una agenda de problemas. Algunas de las preguntas hablaron de la desocupación futura, etc. Y la excelente presentación del PNUD puso énfasis especialmente en la desigualdad y la digitalidad. Los dos puntos en los que yo me quiero concentrar, pensaba hacer una exposición mucho más detenida, pero la obra a la que hemos llegado es una obra que debo respetar. Los dos puntos en los que me quiero concentrar son, en primer término, pongamos lo digital en medio de todo lo que está pasando, por favor, porque lo que está pasando no es más de lo mismo. Y en segundo lugar, puede llamar la alarma sobre eso con algunos datos muy recientes. Yo estoy lleno de esperanza. Entonces voy a tratar de explicar por qué, a pesar de los datos que les voy a dar enseguida, tengo esperanza. Y voy a tratar de mostrar algunos ejemplos, sobre todo de cosas que dan esperanza. Estamos en casi el peor de los mundos que ha conocido el género humano, de acuerdo a lo que dice ayer en su editorial, el New York Times. Ayer, pueden buscarlo y leer el editorial del New York Times, y está dedicado al informe, el más importante que se hace en los Estados Unidos, un informe que se hace cada tantos años, sobre qué va a pasar en el futuro, Global Trends. Este informe hace 4 años atrás previó la pandemia. O sea, específicamente dijo que iba a haber un virus que iba a llegar del Asia y que se iba a transformar en una epidemia, etcétera, etcétera. Está hecho por 20 agencias especializadas del gobierno de los Estados Unidos que recogen información estratégica, donde trabajan miles de analistas especializados, y el informe es el llamado a la sociedad de dónde estamos. El informe tiene prohibido hacer recomendaciones. Dice dónde estamos y después espera que la sociedad adopte actitudes. Les traduzco textualmente del inglés del editorial de ayer algunas de las cosas muy brevemente que dice el informe. Entonces, Consejo Nacional de Inteligencia, se llama el conjunto de instituciones que trabajan en este informe, y dice que la pandemia se ha demostrado como el más importante, como la más importante disrupción global que atraviesa el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Con implicancias de salud, políticas, de seguridad, que reverberan por años. El informe dice que estamos en un mundo que tiene cambio climático, proceso de envejecimiento de la población, pico más alto de enfermedades, crisis financieras, y la referencia que hace a la tecnología dice, y tecnologías que dividen más que unen. Después el informe, más adelante, dice el editorial de New York Times, tomando las conclusiones del informe, dice algunas advertencias. Sabemos que el mundo estaba muy mal preparado para el coronavirus y que la pandemia fue muy mal manejada en la mayor parte de los países del mundo, incluidos los Estados Unidos.
Sabemos que el Ártico se está derritiendo y que a una tasa muy peligrosa los mares crecen y se desbordan, ligado ya al derretimiento de los grandes glaciares y del Ártico, y amenazan consecuencias muy graves para el mundo para adelante, como entre otras la disminución de la producción de alimentos. Sabemos que a pesar, nuevamente acá tiene una frase dedicada a la tecnología, y bien lo que dice, el equipo quizás más sofisticado tecnológicamente que hay en el planeta, ¿no? Están todas las instituciones inteligentes que ustedes conocen, desde la Rand Corporation a los grandes think tanks implicados en la producción de este informe. Dicen, sabemos que a pesar de los grandes beneficios del Internet, la tecnología digital disparó también en gran escala mentiras, conspiraciones y desconfianza, fragmentó las sociedades y envenenó el discurso político. Bueno, el informe en definitiva, no tengo tiempo para detenerme más, nos dice, agárrense del asiento, porque el panorama es este, ¿no? Yo diría, desagregando un poco, por lo menos 5 problemas que deberíamos tener muy en cuenta, todos mencionados en el informe, y mencionados muy, pero muy bien durante muchos años por los informes de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que ha producido el PNUD, que ha producido una documentación excepcionalmente rica de referencia hoy de todo el género humano. Y por otros informes de ya, pero ellos han cumplido un rol central. En primer término tenemos desde ya el tema de la pandemia. No basta no mencionarlo para que desaparezca. Desgraciadamente estaba omnipresente, ¿no? A través de las cifras pavorosas de contagios, de hospitalizaciones y de víctimas finales, que tiene una característica, que tienen una presencia muchísimo mayor en los sectores más pobres de la población mundial. Eso sucede en todos los países de Estados Unidos, donde las tasas respectivas en las poblaciones de color y en las poblaciones latinas duplican y triplican las tasas promedio, hasta la India y Brasil, los dos países que le siguen a los Estados Unidos. Estados Unidos claramente está mejorando sus tasas, Brasil las está agravando, la India las está agravando. Son los líderes en cuanto a presencia de la pandemia. Sabemos que la pandemia, cuando el informe dice encontró un mundo muy mal preparado, está diciendo encontró un mundo absolutamente desigual en precondiciones. O sea, las precondiciones para contraer el virus en los barrios altos de Sao Paulo, en los barrios acaudalados, son muy diferentes que las condiciones en las favelas y en los barrios más pobres. La diferencia de edad, de esperanza de edad es de 25 años, nada menos, según la Organización Mundial de la Salud, entre esos barrios. Lo mismo sucede a nivel internacional. O sea, las precondiciones de los pobres, que son la mitad de la población del mundo, virtualmente la mitad de la población del mundo gana hoy menos de $5,5 diarios, lo que la coloca por debajo de la pobreza, o cercana, o bordeando la línea de la pobreza. Falta de agua potable, falta de instalaciones sanitarias, falta de viviendas, hacinamiento, polución en gran escala. 20% de todas las muertes en el mundo son muertes por polución, y la polución está muy concentrada en los sectores más pobres.
Todas estas son precondiciones, hay muchas otras que no puedo desarrollar por el tiempo, la obesidad, hay una epidemia mundial de obesidad silenciosa, que es mucho más acentuada en los sectores más pobres de la población, porque tienen que comer lo que está a su alcance, lo más barato, y eso tóxico, normalmente viene cargado de, la comida rápida viene cargada de grasas ultrasaturadas. Todo eso ha creado apertura total para el virus y ha agravado las mismas situaciones que favorecieron su diseminación. Digamos, hoy todas las cifras que tenemos son peores que las cifras que teníamos hace un rato atrás, no más. Lo ha dicho Bill Gates con mucha claridad a través de los informes de la Fundación. Hemos perdido 25 años virtualmente en avances que se habían logrado en pobreza extrema, en vacunaciones, en un montón de campos, en muy poco tiempo, el año y medio que lleva de desarrollo la pandemia. En primer término está la pandemia. En segundo término está lo que menciona el informe, el mal manejo de la pandemia. Porque no es que el mundo ha contestado como el Papa lo pidió. El Papa Francisco pidió desde el primer día unidad total. Y que nadie quede afuera, que nadie quede excluido. Tenemos las vacunas. Las vacunas han demostrado ser eficientes. Producen resultados. Hay países del mundo que están saliendo de la pandemia, y eso es parte de la esperanza, a la que me voy a referir enseguida, aplicando las vacunas y al mismo tiempo aplicando todas las normas de lo que la Organización Mundial de la Salud preconiza, el distanciamiento, los barbijos, no juntarse más allá de determinados límites, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos que ahora tenemos un problema entre manos dificilísimo, que es de toda la población que ha sido vacunada en el mundo, el 84% de las vacunas se han aplicado en países ricos. Y en los países pobres, que son la mayoría de la población del planeta demográficamente, se aplicó el 1% de todas las vacunas que se aplican. ¿Cómo superamos esa situación? ¿Cómo se llega? Y no es cuestión de esperar a que el tiempo lo haga, porque resulta que la gente se enferma y se muere. Entonces, cuanto antes estén disponibles las vacunas, para todos los habitantes del mundo, como lo pide el Papa y como lo pide el Secretario General de las Naciones Unidas, permanentemente, Antonio Guterres, cuanto antes estén disponibles las vacunas, estamos simplemente pensando en términos de vidas que se van a salvar. Y no está claro. Hay ideas esperanzadoras, surgido con una fuerza cada vez mayor, la idea, muchos premios Nobel y expresidentes y líderes del género humano espirituales que han firmado un nuevo manifiesto hace una semana pidiendo que se liberen las patentes. Si se liberan las patentes, se puede desencadenar un proceso de producción de vacunas que vaya muchísimo más rápido que recibir la vacuna dentro de 2 o 3 años, cuando ya una parte de la población, desgraciadamente, va a estar fuera va a engrosar las cifras mórbidas, etc. Entonces se necesitan respuestas, pero muy rápidas. En segundo lugar, el informe hace referencia, y no voy a seguir mucho más, tercer término nada más, hace referencia al cambio climático, y estamos nuevamente en una carrera contra el tiempo, porque no es que tenemos tiempo infinito. Según el panel de sabios del Premio Nobel de la Paz de las Naciones Unidas, hasta el año 30 aproximadamente, antes de que haya desequilibrios mucho más
mucho mayores que los que están aumentando todos los días actualmente. Según los principales observatorios del mundo de medición del dióxido de carbono, actualmente se ha batido el récord de toda la historia de que se empezó a medir el dióxido de carbono. Hay 420 partes por millón, que es como se mide. O sea, estamos envenenando la atmósfera, generando el calentamiento global. El año pasado fue el año récord, sigue en la misma dirección, que se deshielan, como mencionamos anteriormente, los mares se desbordan, los huracanes son mucho peores, inundaciones en gran escala. Una parte de Centroamérica fue casi arrasada por 28 tormentas tropicales que hubo en Centroamérica en el último año, de las que culminaron en 2 huracanes. Algunos de los chicos que están hoy desesperados migrando a Estados Unidos en cualquier condición es porque quedaron sin hábitat virtualmente a consecuencia de los huracanes en Guatemala, en Honduras particularmente, en Nicaragua, en El Salvador, en zonas de México, etc. Y por el otro lado la tierra se está secando, las sequías tienen periodos muchísimo mayores, se está destruyendo la gran barrera coralífera de Australia, y la gestión Bolsonaro ha colaborado para que el Amazonas tenga las tasas de incendios mayores, las tasas récord de incendios, al dar total, retirar el Estado del control de la protección de las reservas naturales, de la mayor reserva natural del mundo, que es el Amazonas, el pulmón del género humano, y abrir paso a las actividades depredadoras que se apoderan de la tierra para desarrollo más rentable, pero que significa la mayor pérdida de especies boscosas y de selvas tropicales que haya habido en muchos años. Todo eso está sucediendo, y si no lo paramos, y no tenemos tiempo ilimitado. Nuevamente, todos los pronósticos actuales dicen que va mucho más rápido que lo que estaba previsto y que es imprescindible pararlo. Mi tercer y último tema, y paso a la esperanza, las desigualdades. Estuvo muy bien la presentación del PNUD cuando puso eso, cuando tú dijiste 25% de los hogares no tienen inclusión digital, ¿no? ¿Qué cifra? ¿De qué hablamos cuando decimos que los chicos van a seguir las clases exclusivamente en materia virtual? ¿Qué chicos? Porque esto no, las cifras de México son pavorosas. Termino de ver las últimas cifras de México en la misma línea, ¿no? Y las cifras de Brasil. Hay una cosa que se llama la desigualdad. Según estimados recientes, en Brasil 6 personas tienen actualmente más que 100 millones. El 5% tiene más que el 95%. En el mundo en general, el 1% está consiguiendo pasar a superar al 99% en su participación en el Producto Bruto Mundial. Antonio Guterres repite permanentemente, he escuchado personalmente muchas veces, recuerden que el 70% del mundo vive en países que son más desiguales de lo que eran anteriormente, donde la desigualdad está aumentando. Y Guterres con tanta sabiduría dice, no estamos todos en un solo barco. Él lo dice por la pandemia, no estamos todos en un solo barco. La pandemia nos puede afectar a todos, pero está afectando mucho más a los más pobres, dice. Yo lo extendería al cambio climático. No estamos tampoco en un solo barco, lo demostró el Papa en su magnífica encíclica destinada al cambio climático. Para los pobres el cambio climático tiene mucho más impacto porque son mucho más vulnerables. Entonces el cambio climático y la pandemia están agravando las enormes desigualdades.
que el PNUD en sus informes sobre desarrollo humano venía denunciando desde 1990 con la copa de champagne, que fue la tapa. Unos pocos toman champagne, la mayoría solo comen vidrio, decía el PNUD en esos informes que abrieron el camino, digamos, intervino Amartya Sen, etcétera, que abrieron el camino a tomar en serio la desigualdad en la discusión sobre el futuro del género humano. Las desigualdades siguen en ascenso y la pandemia, desgraciadamente, ha reforzado las desigualdades. De un lado hubo ganancias gigantescas, las mayores probablemente de los últimos años, y del otro lado un empobrecimiento fenomenal. Frente a esto, que está con otros términos, sugerido de uno y otro modo en el informe, en el editorial de New York Times y el informe que les mencioné, ¿por qué tener esperanza? Y con esto termino. Yo estoy lleno de esperanza. Porque el mundo no quiere esto. Porque los seres humanos no quieren esto. Porque los seres humanos, si se los dejara votar, digamos, en una votación universal imaginaria, así como se los dejó votar, como muy bien destacaste, cuando se eligieron las metas del desarrollo sostenido, y yo participé en el proceso de Nueva York, y los votantes superaron todas las cifras que se creían que se podían alcanzar, y la mayor parte, una buena parte, fueron votantes que no sabían escribir, porque se trató de llegar a los lugares más pobres. Si se dejara votar hoy a los que no saben escribir y a todo el planeta, no duden que apoyarían que se suspendan las patentes para que toda la población del mundo pueda tener más acceso a esto que es un bien público, las patentes de las vacunas, ¿cierto? Están surgiendo ideas que una parte importante del género humano sabe que son la dirección indicada, y que yo oigo ciadas por personas muy representativas, como que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha propuesto, la señora Yellen, una de las mayores economistas sin duda del planeta, ha propuesto en estos días de que hay una gran pérdida de ingresos para programas públicos, que es la ilusión fiscal de las empresas transnacionales, ¿verdad? Conocida hasta el cansancio, por la contabilidad creativa, como se la llama. Ellas declaran sus impuestos en los paraísos fiscales, y declaran los costos en los lugares en donde ganan el dinero, etc. Y entonces logran un efecto de ilusión fiscal gigantesco, que es un porcentaje del Producto Bruto Mundial. Entonces la señora Yellen dijo estos días, podemos terminar con esto. ¿Me pareciera muy difícil? No, ahí formalmente propuso, y lo va a llevar a las próximas conferencias internacionales. Las transnacionales tienen que declarar sus ganancias en cualquier lugar del mundo donde obtengan ganancias, de cualquier tipo, para ser tasadas integralmente, para no poder escaparle a las escalas fiscales de los Estados Unidos, o a las escalas fiscales europeas o latinoamericanas. No hay elusión fiscal posible. Tienen que declarar sus ganancias íntegramente. Este tipo de ideas no son sueltas, sino que hay una gran parte de la población que está pidiendo cambios, como vos dijiste, no es más cambios, sino que es un cambio de época, como dijiste anteriormente, y el cambio de época significa un mundo donde la gente tenga derecho a la vida, que es irrespetada por la pandemia, es irrespetada por el cambio climático, y por los gases venenosos y por los emisores, y es irrespetada por las desigualdades, que son la fuente central de la pobreza, de acuerdo a muchísimas investigaciones econométricas. ¿Y por qué puede haber esperanzas en el cambio climático?
porque los jóvenes se han rebelado contra el cambio climático. El Partido Verde va a ser el segundo o va a ganar las elecciones en Alemania ahora, en el mes de septiembre, de acuerdo a las proyecciones que había la semana pasada. Y los verdes son la tercera fuerza del Parlamento Europeo y van en camino de ser la segunda fuerza del Parlamento Europeo. Es una expresión del 90 y pico % de jóvenes que en todas las encuestas, desde la Gallup hasta las encuestas sobre valores, dicen que solo admiten un planeta verde, encabezados por Greta, representados por Greta, etcétera, que solo admiten un planeta verde, entienden que no va a haber planeta para ellos. Al Gore lo decía magistralmente, decía, yo solo conozco un planeta A, no hay un planeta B alternativo. Entonces, si no nos apuramos a parar los gases venenosos, ¿qué vamos a hacer? Los jóvenes lo están reclamando y hay resultados interesantes. Termina de 300 empresarios de los más importantes de Estados Unidos le han pedido a la gestión Biden que duplique las metas muy exigentes que ha fijado la gestión Biden en cambio climático. Se va a presentar este jueves a los 40 presidentes, que por primera vez Estados Unidos es el convocante, para ver cómo se puede ir mucho más rápido. 300 empresarios de gran importancia han pedido dupliquen las metas, porque no llegamos. Y está afectando a la humanidad en todos los planos, y a la empresa privada también. Está perforando el riesgo empresarial. No tengo tiempo para detenerme y mostrarles cómo eso está sucediendo actualmente en el mundo, con los mega incendios y con un montón de desequilibrios naturales. Entonces hay jóvenes que solo aceptan el verde. Hay empresarios que practican la responsabilidad social empresarial no solo por los demás, sino por ellos mismos también. Hay las mujeres. Para mí eso es una de las esperanzas mayores. La rebelión de las mujeres. Las mujeres están en el escenario público con la mayor presencia probablemente en muchos años. No solo con el Me Too. Esa es una expresión de avanzada, sino están diciendo, estamos hartas de escuchar el informe de Davos. El informe de Davos es un excelente informe, hace una muy buena contribución, probablemente el mayor que se hace sobre discriminación de género. Estamos hartas de escuchar lo que nos dice el informe. El último informe 21 dice que al ritmo actual de discriminación económica, de brecha salarial entre lo que ganan los hombres y las mujeres a igual responsabilidad, de postergación en los ascensos, de maltrato de las mujeres embarazadas, etc., que si siguen los datos a este ritmo, se va a alcanzar la igualdad económica que incluso está en muchas leyes. Se va a alcanzar en 240 años, dice el último informe. Y dice que la igualdad política, el momento en que las mujeres tengan la misma capacidad de decisión que los hombres, no más, que realmente tenga capacidad de decisión, va a tardar 109 años, dice, a este ritmo, dice el informe de Davos. Las mujeres no están dispuestas a esperar 240 años, a esperar 109 años, y muchos hombres demócratas del mundo tampoco. Es imprescindible que se libere a la mujer. Y cuando yo digo liberar, digo, no solo es el tema del machismo, de la discriminación en las ocupaciones, de la violencia de género, de los crímenes que suceden, no solo es eso, sino que el potencial de la mujer está discriminado y contenido por
todos los fenómenos discriminatorios. Y cuando ese potencial se libere realmente, el mundo puede cambiar de época, ¿no? Lo vemos en algunas modestas cifras, he escrito bastante sobre eso últimamente. Si ustedes toman los 10 países que tienen mejores resultados contra el coronavirus, de esos 10 países, 5 son dirigidos por mujeres. La primer ministra es una mujer. Estoy hablando de varios de los países nórdicos, hasta Taiwán, y desde ya con Nueva Zelanda, con Jacinta Ardern a la cabeza, etc. Déjenlas liberar su potencial. Y esos factores de cambio, mujeres empoderadas, jóvenes que quieren un mundo con justicia social, dicen también en las encuestas, y verde, empresarios con responsabilidad social, una economía social, la que menciona el Papa con frecuencia en sus encíclicas recientes, que no es para subestimarla. Hay 1.000 millones de personas trabajando en cooperativas, y si no fuera por las cooperativas, los impactos de todo lo que les conté sería mucho peor, y mejoran la vida de 3.000 millones de personas, según las cifras existentes. Todos esos motivos. Y además, el hombre no nació, el hombre y la mujer no nacieron para desaparecer por una pandemia, o gruesos sectores del género humano desaparecer por una pandemia, para vivir siempre en pobreza, la mitad de la población del planeta, para tener desigualdades que, como dice Piketty, nos hacen retroceder 300 años, dicen los análisis de Piketty lo demuestran, etc. Y para contemplar impasible la destrucción del único planeta que tenemos. Nació con instintos muy fuertes para la vida, la justicia, el amor, el equilibrio natural, y por eso yo tengo esperanza. Eso es lo que la gente quiere. Y si aparecen sectores lúcidos que se juegan por esas apuestas, porque se elimine la ilusión fiscal de las, estoy mencionando algunos ejemplos nada más, se elimine la ilusión fiscal de las transnacionales, el concepto de renta digna básica que la CEPAL está recomendando a toda América Latina, inundado hoy de pobreza y de desigualdad, se trate de llevar para adelante. Haya políticas públicas muy activas, con cero corrupción y totalmente participativas, que en alianza con sociedades civiles democráticas y con responsabilidad social empresarial tomen grandes proyectos de cambio. Esto es imposible. Mi última referencia. Yo he trabajado durante más de 40 años luchando contra la pobreza en más de 30 países del mundo, en el marco de casi todas las agencias de Naciones Unidas. Si uno quiere aprender de cómo se lucha contra la pobreza, tiene que tomar el paquete de 1,9 trillones de dólares que termina de aprobar los Estados Unidos de la gestión Biden. Se calcula que el paquete va a reducir la pobreza en Estados Unidos, que fue radicalizada por la gestión anterior y otras, que lo va a reducir en una tercera parte, que va a reducir la pobreza infantil a la mitad. Y se aplica toda la tecnología de punta en materia de reducción de pobreza, la digitalización incluida, que desde ya bienvenida, porque puede ser un arma poderosísima en la lucha contra todo lo que yo mencioné hoy, al mismo tiempo que si no la controlamos éticamente, puede engañar a una, como lo dijo el amigo de la informática, puede convertirse en una pesadilla feroz que se vende a los más desesperados del género humano y genera los movimientos neofascistas o neonazis peores desde la Segunda Guerra Mundial.
Los seres humanos nacieron para vivir con dignidad, se están haciendo cosas importantes, hay propuestas importantes. La última, hay una propuesta, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, de un montón de organismos internacionales, expresidentes, etcétera, de que ya se firme un tratado, al tipo del tratado que creó las Naciones Unidas para las pandemias que vienen. Y entonces no haya el tema de cómo van a llegar las vacunas y cómo van a llegar, cómo se va a combatir, porque ya hay un tratado de protección, digamos, al conjunto de la población mundial. Queridos amigos, muchas gracias por todo lo que aprendí. Hay motivos para la esperanza. Querido Bernardo, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de un día de trabajo, creo que muy intenso, muy positivo. Yo les agradezco individualmente a cada uno de los expositores y de las expositoras. Agradezco a todos los que han seguido, han escuchado, han buscado conclusiones. Desde ya no voy a cometer el error de todo cierre, que es hacer una síntesis. No se preocupen. Pero quiero agradecer profundamente y decir dos cosas. La primera es que lo digital evidentemente es una herramienta tecnológica humana significativa y necesaria para que llegue masivamente a todos los sectores. Que la pequeña y mediana empresa, que los pequeños y medianos puedan utilizarlo, pero no en lo individual solamente. Que los países, particularmente los países pobres, no queden aislados del resto de los países del mundo y de los actores del mundo por no tener una herramienta simple, sencilla, como es lo digital para estar en comunicación. Y la segunda cuestión que quiero decir y que me confirmó el conjunto de las intervenciones, es que la pandemia expresa una realidad que no lo va a resolver solamente la medicina. Y yo creo que es sustantivo comprender que lo que expresa la pandemia es mucho más que una enfermedad. La realidad que nos presentó Bernardo indica con claridad que podía ser esta pandemia, otra pandemia o ninguna pandemia la que ponga en evidencia la necesidad de ir a fondo en la solución de los problemas humanos que hoy tenemos. Yo agradezco enormemente toda la colaboración, me siento muy feliz de que la Cátedra Sur-Sur pueda contribuir a trabajar en los temas que hemos trabajado, agradecerle a cada uno en lo personal y en lo institucional, a todos los que se han vinculado al trabajo que tenemos por delante, y un pedido: trabajemos en conjunto, mantengamos la vinculación y la articulación para ir adelante en las prioridades que todos somos conscientes que tenemos por delante. Muchísimas gracias, éxitos personales, agradecimiento a cada uno y hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. A todos, a todos. Gracias, adiós a todos. Gracias.